¿Para qué tenemos hijos? Es una de las preguntas que María Inés lanzó en el programa de Frankenstein y la Virgen Roja. Y la verdad es que creo que, al igual que Vania, estábamos intentando entender qué pasa con nuestras creaciones, qué pasa con las creaciones. En concreto, también lo que dijo Vania sobre la maternidad como un poder me pareció muy interesante, pero estas dos perspectivas quiero ahondarlas un poco más aquí y entender cómo es que la maternidad, la paternidad, la creación y el deseo están fusionándose actualmente de una forma como no lo habíamos conocido antes y que quizá no tenga mucho que ver con los orígenes naturales de lo que habíamos considerado que era la familia. Ahora más que nunca la familia y todas esas instituciones que conocíamos y que nos basamos en ellas como tradiciones, realmente ya están dejando de serlas y nos están haciendo dudar. ¿Para qué la familia? ¿Para qué tener hijos? ¿Para qué al final de cuentas hacer ciertas cosas? Ya que ese fin último que nos habían planteado no existe. Es así que cuando tenemos una mirada de Frankenstein y la Virgen Roja no basta para preguntarnos y para respondernos sobre ¿para qué tenemos hijos? Saben, yo creo que es una pregunta que cuando nos las hacemos deseamos o quisiéramos podernos responder todos de una manera muy natural, porque quiero, por deseo, porque se me antoja un mini mí o se me antoja una fusión de mi pareja y mía que corra por ahí, jugar y poder aportarle todo lo que he aprendido. Que sea un fruto o que sea el resultado de la acción de la creatividad de la pareja. Esa es una forma que quisiéramos poder responder cuando nos preguntan sobre tener hijos. Pero lamentablemente, la mayoría de las veces respondemos porque me quedé sin tiempo, porque quizá no pueda después, porque quizá eso arregle la pareja, porque no quiero estar sola, no quiero estar solo cuando esté grande, porque necesito tener a quien heredarle todo, porque todo lo que trabajé no quiero que se quede en el aire. Es entonces cuando esa respuesta se vuelve ideológica, se vuelve política, se vuelve en otro orden que no es el deseo natural, que no es el deseo genuino y libre de la creatividad. Es entonces que esta pregunta entra dentro de los círculos de la ética, de la política y de lo realmente humano. ¿Para qué tenemos hijos? ¿Para qué nos reproducimos? Y además contaminamos un buen. ¿Cuál es ese deseo? ¿Qué es lo que intentamos perpetuar? Y por eso, Frankenstein y la Virgen Roja creo que nos ponen un espejo muy agudo y también muy crítico sobre cuáles son nuestros verdaderos deseos para procrear, ya sea como un proyecto ideológico, ya sea porque es un mandato divino o porque quizá en mi creación quiero ver y quiero manifestar o quiero reconocerme o peor aún, necesito comprobar que yo puedo hacer algo mejor. Y entonces les digo que esta idea, bueno, pues va más allá de lo que quisiéramos, de estas respuestas cursis del deseo, que quisiera, o sea, vaya, yo creo que todo mundo quisiera poder dar esa respuesta, pero si somos sinceros, creo que la naturaleza humana, el aspecto humano, también hay algo de ambición ahí, también hay algo de vacío, de carencia, que no es suficiente con nuestra propia vida y buscamos carroñar la vida de un ajeno. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces eso que creamos es incontrolable, porque muchas veces eso que creamos no es algo que podamos diseñar a nuestro gusto. Por eso creo que Mary Shelley no se equivocó cuando tituló Frankenstein también como el Prometeo moderno. Y yo creo que ya había algo de ahí que era también muy importante,
un atisbo, un pues guiño para entender una interpretación. Y creo que Prometeo, si no se acuerdan un poco de sus clases de griego y de mitología griega, bueno, se los voy a refrescar porque la verdad es que la mitología griega es fantástica y me encanta. Y siempre necesitamos regresar a los griegos. No lo digo yo, lo dicen gente que sabe mucho más que yo. Entonces siempre hay que regresar a los griegos, regresemos a los griegos. Y no te lo voy a contar todo tal cual, que me encantaría, eso será después, pero Prometeo es este sujeto que es muy inteligente, que está entre los dioses y entonces, entre muchas de sus fechorías y travesuras, porque engaña a Zeus varias veces, decide darle fuego a los humanos. Y si se acuerdan un poco de las historias y un poco sobre las clases de historia, más bien, recordarán que como que el fuego fue muy importante para nuestro desarrollo, no nada más porque nos mantuvo calientes en la noche, sino porque también permitió cocinar. Y si han leído algún libro famoso que habla que realmente la cocina es la razón de cómo es que pudimos evolucionar, bueno, fue gracias al fuego. Y en esta idea de Prometeo que nos da fuego, bueno, pues obviamente Zeus se enoja y Zeus pone castigos muy raros, porque Zeus de hecho es muy raro para nosotros actualmente, ¿no? Para los griegos no. Pero Zeus lo castiga y lo encadena y como es inmortal este carnal, pues hay un cuervo que va y le come el hígado y como es inmortal, pues se le regenera el hígado y bueno, ahí empezó un poco de este castigo eterno. Pero nos enfoquemos más en el fuego. Esta fuerza sobrenatural aparentemente que se introduce en la historia y en el conducir del humano y cambia, entonces dirige de una forma distinta el rumbo. Es así que Frankenstein intenta hablar un poco sobre esto. Mary Shelley intenta, que de hecho es un sueño de Mary Shelley, este libro después de que se le solicita en un grupo de amigos escritores, muy famosos también. Ella sueña esto y pues bueno, es una mujer muy inteligente, era una mujer muy inteligente, muy culta, y me parece muy interesante, que bueno, igual es tema como de otra ocasión, el sueño que tuvo Mary Shelley, que también es muy interpretable. ¿Cómo es que el fuego o una fuerza sobrenatural entra y cambia el rumbo de la humanidad y cambia ese proceder, supuestamente? Y entonces Frankenstein lo que hace es cambiar, ¿no? Este Víctor Frankenstein mete y entonces introduce su magia, introduce su conocimiento, introduce la ciencia, más bien, para cambiar el rumbo. Pero es muy interesante porque su creación, al carnal, la neta, no le importaba nada su criatura. Lo que le importaba era demostrar que podía, demostrarle a su padre, demostrarle a la comunidad que él podía y que él iba a romper los límites de la naturaleza humana para poder entonces no quedarse solo con lo de los humanos, no, no solo con curar, no solo con ser médico, no, él va a crear vida, ¿no? Él va a entonces irrumpir con la ciencia, con el conocimiento, la historia de la humanidad. Y bueno, en la Virgen Roja tenemos esta idea de Aurora, introduciendo a una mujer, ¿no? Como decía Vania, bueno, ¿qué pasaría si Frankenstein no hubiera sido mujer? Sería la Virgen Roja. Sí, en efecto, coincido totalmente con ella en el punto de que es esta historia de que una mujer, ¿no? Hiperfeminista, aparte obviamente de izquierda, va a irrumpir la historia de la mujer. Pero ¿qué le pasa cuando ya no le gustó la historia a Aurora? Cuando ya Hildegard ya no era lo que ella quería. La destruye, le quita la vida. Entonces, ¿no te parece ilógico que muy felices los dos ya habían logrado aparentemente crear lo que querían crear, pero cuando no responde en absoluto lo que mandaban, lo que querían, lo quieren destruir? Bueno, yo creo que señoras y señores, estos carnales no entendieron de qué se trata crear, porque la creación de vida
la vida como que no se puede controlar tan fácil. Nosotros mismos no nos podemos controlar tan fácil. Ahora imagínate un otro. Aquí es cuando digo que sería ideal poder decir que queremos crear por deseo de un otro, y que podamos entender que esa creación del otro, ¿no? No podemos controlarla, no podemos hacerla a nuestra imagen y semejanza, no se puede. Realmente la humanidad, pues, va más allá de lo que se pueda conducir. Vean sus propias historias. Ve la historia de tu pareja, la historia de X, Y y Z. Pues tarde o temprano no son lo que sus padres querían. Terminamos decepcionando a nuestros padres, porque así tiene que ser. No somos lo que querían de nosotros. Y es ahí cuando aprendemos a amar. Pero a mí me parece muy curioso que en Frankenstein, Víctor Frankenstein jamás le dio nombre, jamás lo nombró. Y eso en el psicoanálisis es una cosa tremenda, porque literal es no nombrar, que no existe. Es decir, tú para mí no vales. Y es entonces que vemos esta incapacidad de tolerar algo que no podemos controlar y que además nos avergüenza. Porque, chécate, esto también tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Muchos padres tienen hijos, crean hijos, porque creen que todo lo que les dan a ellos van a decir algo de sí mismos. Es que tú seas así habla de que yo no te eduqué bien. Bueno, esa idea, pues, es muy ególatra, carnal, o sea, sí es muy narcisista y sí es muy autorreferencial, porque adivina que hay libertad. Y aquí vemos un buen de maternidades y paternidades súper decepcionantes. Entonces, ¿qué pasa si vemos esta maternidad y paternidad como un proyecto, como una herramienta de poder? Significa que el otro está para responderme y que además me debe la vida, me debe todo lo que he hecho, y que entonces en la vejez tengo seguridad de que no me voy a quedar sola porque le di todo a mi hijo o hija o hijos o hijes o whatever o lo como quieras decirle, tu creación, ¿no? Bueno, pues eso está más pegado a una dinámica de control, una dinámica de entender al otro como un objeto y no como un sujeto. Es por eso que creo que cuando nosotros deseamos crear algo es porque deseamos inscribirnos en el mundo, queremos ser parte del mundo, no nada más quedarnos en nuestra circunstancia arrojados en la existencia, sino que queremos poder inscribirnos y que exista algo más allá de uno, algo que genere una diferencia. Pero realmente creo que la forma en cómo estamos viendo la maternidad y la paternidad actualmente está desviándonos de ese camino, ese Prometeo que es la ciencia y la pedagogía y muchos aspectos de cómo ser mejor padre, cómo tener, ¿no?, esta educación responsable y no hacerle lo que a mí me hicieron. Pues estamos continuamente proyectando nuestras carencias, proyectando nuestro propio mundo, en la subjetividad de un otro, que quizá deberíamos aprender a ver quién es antes de querer formarlo, porque si no estaríamos deformándolo. Por eso es importante entender cómo estamos deseando actualmente. La maternidad y la paternidad, como les estoy diciendo, pues no era como lo es ahora. Yo creo que eso lo tenemos muy bien entendido. Las historias de nuestros bisabuelos, abuelos y nuestros propios padres fijan una idea muy distinta de lo que es, pero ahora tiene que ver un poco más con una mediación de deseo muy interesante. La eugenesia, que si no te acuerdas un poco del episodio de Sapiens, la eugenesia es esta transformación o manipulación genética para que tu hijo salga como quieres, ¿no? Eso en la versión bonita, o sea, eso en la versión como naif, o sea, inocente. La eugenesia tiene un antecedente de, pues, guerras, muy interesante, que han hecho experimentos
en todo el mundo con personas, razas, incluso naciones enteras que son poco privilegiadas, ¿no? Y entonces manipulan y experimentan con ellos medicamentos y cosas genéticas. Y me encantaría decirte, no, ese es el siglo pasado, ahorita no pasa. No, sí pasa. Incluso pasa más de lo que quisiéramos. Y esta eugenesia, este control, ahora pues es muy interesante porque el mercado nos dice, no me voy a meter yo contigo, pero ¿qué te parece si mejor tú lo haces por ti mismo y yo te convenzco de que lo hagas? Y te voy a convencer de que lo hagas diciéndote que tengas unos ideales súper extremos, súper idealizados, poco realistas de lo que es tener hijos. Entonces tú vas a pagar un buen de dinero para que tú mismo te hagas eugenesia a ti mismo y entonces la raza vaya mejorando. Es una ideología muy oscura. Si te echas ahí un trip en internet y buscas eugenesia y guerras, por ejemplo, Alemania y la Segunda Guerra Mundial, o puedes buscar cómo han hecho aspectos de infertilización a mujeres en tribus, e incluso hay una discusión actual muy interesante sobre cómo hacer infértiles a mujeres que padecen de sus facultades mentales o que están en un espectro de algún tipo de neurodivergencia. Y tú dirías, no, eso debe pasar como en un país que no está desarrollado. No, eso pasa en Portugal, ¿no? Eso pasa en otros países en donde la eugenesia y la manipulación genética y castrar hombres y mujeres de cierta forma, entonces se vuelve ya algo común. Oye, pero ¿cómo lo permitimos? ¿Cómo estamos permitiendo que la gente manipule sus genes para entonces llegar a este punto? ¿Qué tiene de malo? Frankenstein es una muy buena idea de qué tiene de malo, o sea, literal. Tú inviertes un buen de dinero para poder ser madre o padre de lo que tú proyectas por tus carencias, por tu ideología, por lo que tú crees que debe ser tu hijo. ¿Y qué pasa si no sale como tú quieres después de haber invertido millones? Pues digamos que no aprendiste a desear, ¿no? No aprendiste a amar, no aprendiste a aceptar al otro y probablemente termines abandonando a tu pequeño Frankenstein, porque aunque esté muy bonito, quizá no es lo que tú quieres. Y quizá termines desviviendo a tu Aurora, bueno, y Hildegard más bien, porque se enamoró y cree en el amor cuando tú luchaste para que ella no creyera en el amor. Ese es el problema de que ocupemos la ciencia y herramientas genéticas y ocupemos medios capitales, es decir, productos, ¿no? Ocupemos productos para entonces, ¿no? Invertir en el deseo de que quizá si no puedes tener hijos, quizá mejor aprende a vivir en esa angustia, en esa carencia. Eso es muy humano, muy desgarrador y te puede tocar en las fibras de lo más profundo de ti. Pero eso que es muy humano y que toca en la herida es probablemente lo que te pueda ayudar a transformar y a conocer linderos emocionales que jamás te habías ocurrido. Creo por eso que cuando intentamos hacernos de las nuestras, a costa de todo, a costa de lo que sea, con dinero, por proyectos, pues vamos a tener una época, y vivimos en una época en la que no toleramos la negatividad. Y la alteridad es negativa, ¿no? Aquello que incomoda, que interrumpe, que no rinde, que no es suficiente, entonces no lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Pero fíjate que esa es parte de la condición humana y de la realidad. Y duele, o sea, en verdad duele y duele muchísimo entenderlo. Pero quizá cuando lo entiendas y lo logremos entender muchos, podamos
sufrir un poco menos, podamos aferrarnos un poco menos a lo que quisiéramos y aceptar lo que es. Shulhan, obviamente, como un buen filósofo contemporáneo y que vamos a citar aquí, que voy a citar muchas veces, pues sí, habla de esto y habla que no sabemos convivir y que cada vez es más difícil entender lo imprevisible. También creo que esta idea de entender, ¿no?, a los hijos, a nuestras creaciones como artefactos, como un objeto de saber, como un significante ideológico, entonces no lo podemos sostener, porque el hijo es sostenido mientras cumple una función, mientras es sano, mientras juega y es deportista como yo quiero, mientras es inteligente y le gustan mis gustos, mientras es de mi tono de piel o los ojos los tiene tal o actúa como yo quiero. Ahí sí lo sostengo. Y si no, lo abandonamos. Lo abandonamos no tal cual físicamente. Lo abandonamos afectivamente. Nos incomoda. Y entonces hay personas que llegan y me dicen, bueno, es que mi papá no me soporta y la ha llevado contra mí. O mi madre me ha dicho varias veces que no le caigo bien, que no funcionamos y me hace sentir poco querida. Pues sí, porque la señora tenía una super proyección de que esta persona debe ser así. Entonces, ¿cómo algo tan profundo se convierte en algo tan banal y tan cruel? Es por eso que Hannah Arendt habla de lo malo, como lo cruel, no como esta idea maquiavélica, ¿no?, que te mencioné en otra ocasión, sino más bien como esta ignorancia, como una superficialidad que termina entonces cometiendo la indiferencia y la indiferencia en el abandono, incluso en la crueldad y en la violencia. Creo que el problema no es que la ciencia intervenga en la vida, obviamente no. Estamos vivos gracias a la ciencia, sino que hayamos olvidado y que nos hayamos centrado en que la ciencia y el conocimiento nos digan cómo desear. Quiero un hijo tal, X, Y o Z. Entonces, cuando el deseo se vuelve técnico, el hijo deja de ser un otro y se convierte en un artefacto. Por eso creo que muchas veces cuando se invierte tanto en la posibilidad de ser madre, en la posibilidad de ser padre, por el simple hecho de serlo y no entender los límites que a veces tenemos, la edad, una enfermedad, la circunstancia o la posibilidad de serlo, nos podemos empecinar en proyectar una felicidad en algo que ni siquiera conocemos ni existe. Por eso, quiero volver a la pregunta de María Inés, porque creo que es fundamental. ¿Para qué tenemos hijos? En verdad, espero de todo corazón que digas, sí, porque quiero crear algo más allá de mí, con mi pareja y bla, o sea, sí. Pero quizá no sea solo por deseo. Quizá es para no enfrentarnos al vacío, para no aceptar el límite o la falta, o que quizá no vamos a poder después, o quizá para ver a que alguien sea feliz, pero esas no son las verdaderas razones por las cuales tener un hijo, porque ahí hay un gran riesgo, porque cuando un hijo nace para completar un vacío, una carencia, una felicidad, termina siendo abandonado, en lo real o en lo simbólico. Cuando no lo logra, cuando no logra llenar eso, entonces tu incapacidad para tolerar eso te convierte en alguien cruel, automáticamente. Porque cuando un hijo quizá nos pida ser aceptado tal cual es, ¿cómo vamos a poder aceptar la realidad si huimos de ella? Tal vez la pregunta no sea ¿para qué tenemos hijos?
¿Estamos dispuestos a sostener aquello que no nos va a completar, a ser felices, a llenar nuestros vacíos y nuestras expectativas? ¿Estás dispuesto a eso? Porque si no, probablemente te lo debas volver a plantear. Síguenos en Sapiens, ahí está la cápsula La Lupa. Yo soy Patti. Este es nuestro tercer episodio. Te espero más adelante. Síguenos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, comenta, comparte y, si puedes un poquito más, platícame qué es lo que te surgen de todas estas preguntas. Y vamos haciendo un debate. Síguenos.